Shabbat Shalom, hermanos, amigos, queridos. Bienvenidos a un nuevo espacio donde nos encontramos para hablar acerca de la instrucción del Eterno, que es lo más importante, o debería ser lo más importante en nuestras vidas. Es muy lindo poder compartir nuevamente con ustedes. Nos encontramos en una época del año muy activa, muy movida. Gracias al Eterno ya está terminando este año del calendario gregoriano, así que estamos ajustando y modificando muchas áreas. Me gustaría comenzar compartiéndoles una porción de los Salmos. Creo que David era un hombre muy poderoso y que hay cosas que están escritas ahí a propósito para hacernos recordar y que no nos olvidemos de los testimonios del Eterno y de las maravillas del Eterno. Necesitamos como seres humanos recordarnos eso todo el tiempo. El Eterno es de tal forma, el Eterno es grande, no hay otro Dios como Él, porque si no nos creemos autosuficientes, pensamos que nosotros somos los que tenemos el poder de hacer todas las cosas y en realidad no es así. Necesitamos vivir en una dependencia continua del Creador. Entonces quiero comenzar compartiéndoles esto. Cántico de ascensión. Alzaré mis ojos a las montañas. ¿De dónde provendrá mi auxilio? Mi ayuda viene del Eterno, que hizo el cielo y la tierra. Él no tolerará que tu pie sea movido, nunca dormita el que te guarda. He aquí que el que guarda a Israel no dormita ni se duerme. El Eterno es tu cuidador, el Eterno es tu sombra sobre tu diestra. No te herirá el sol de día ni la luna de noche. El Eterno te guardará de todo mal, Él cuidará tu alma. El Eterno vigilará tus salidas y tus entradas desde ahora y para siempre. Esa frase desde ahora y para siempre en hebreo es muy interesante. Dice desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Me parece grandioso, muy maravilloso esto, recordar esto, leerlo y maravillarnos de la grandeza del Eterno, de lo bueno que es Él, de que aún en lo que nosotros no nos damos cuenta, Él está ahí en medio nuestro. Guardará tu pie de que no sea movido, guardará tu salida, tu entrada. No se duerme el que te guarda. Necesitamos recordarnos todo esto todo el tiempo. Es muy grandioso el Eterno y muy maravilloso. Como pueden ver, hoy me encuentro en la playa, ahí atrás. Es un fondo con el que estoy investigando a ver cómo se ve. Aprovechando el día de descanso, nos vamos a ir a hacer la enseñanza a la playa. Entonces, sigamos conversando de algunas cosas que se venían hablando desde antes. Acuérdense de algo muy fundamental y a mí me gusta siempre recalcar estas cosas. Como les decía al principio, como seres humanos nos cuesta recordar las cosas. No, pero si nosotros somos súper buenos, nos creemos más buenos que Dios. Y resulta que las historias bíblicas muestran la información o una información más profunda a través de historias acerca de la naturaleza del ser humano. Con eso estaba lidiando Moisés, con cosas que estaban en el corazón del hombre. Y déjeme decirle que no creo que mucho de lo que nace del corazón del hombre haya cambiado desde la época de Moisés hasta ahora. Por eso el Eterno establece leyes con las cuales tenían que guardarse de esas cosas. Y si ve las leyes y los mandamientos que el Eterno establece, nos damos cuenta de que habían cosas atroces. Por eso el Eterno los tiene que dejar sentados. No van a hacer esto. Esto para mí es abominación. Entonces, no nos podemos pasar por alto esos elementos. Son aspectos muy importantes. Todo tiene una razón de ser. Em, Necesitamos volver a esa instrucción para encontrar la vida. ¿Ese es el camino angosto que lleva a la vida? ¿O acaso usted cree que el camino angosto es aceptar a Cristo en su corazón y seguir una tradición religiosa? Me podés dar los argumentos que sean, pero si decimos servir al Dios de Israel que está en la Escritura, entonces necesitamos seguir su instrucción.
Y si se mencionó el camino de la vida, entonces necesitamos saber cuál es el camino de la vida y la escritura es clara al respecto. El problema no es la escritura, el problema es la interpretación que le han dado los seres humanos y han preferido la tradición por sobre lo que dice la escritura. Entonces, habíamos venido conversando acerca de esto, de que el Eterno nos llama a dejar nuestros caminos y a unirnos a Él, a su reino. ¿Necesitamos un intermediario para eso? No lo necesitamos. Sé que esto que estoy diciendo es muy amplio y abarca muchas cosas que a usted le puede parecer una barbaridad, pero no es una barbaridad lo que estoy diciendo. La Escritura dice que el Eterno está cercano a los que le buscan y nos han inventado cuentos de que necesitamos un intermediario entre Dios y los hombres, pero ¿dónde dice eso en la Escritura? El Eterno dice que necesitamos volvernos a Él, abandonar nuestros caminos y unirnos a Él, al pacto que hizo Él. Todo el que se quiera unir al pacto, el Eterno dice que es bienvenido. Es bienvenido de esa forma. Pero ¿cómo entonces no hay que aceptar a Cristo en su corazón? ¿No hay que hacer esta otra cosa? ¿No hay que ir a la iglesia? ¿No hay que pertenecer a eso? Las implicancias de seguir el pacto del Eterno son mucho más grandes, son mucho más profundas y eso es lo cual la gente, con lo cual la gente se siente desagradada, porque no quieren, digámoslo así, que nadie les diga que están haciendo mal las cosas y esto no es solamente en el ámbito de las creencias, esto es en cualquier ámbito. La negación es la más común de las respuestas del ser humano. ¿Estás haciendo esto mal? No, yo lo hago todo bien. Porque pensamos que de alguna u otra forma es un ataque personal a lo que nosotros somos, cuando en realidad nuestros errores son es lo que nos hace crecer. No podemos crecer si pensamos que lo hacemos todo bien. Ahí me he encontrado con mucha gente así, que piensan que porque saben un poquito y leyeron un poquito descontextualizado y en un idioma que no es el idioma original, piensan que ellos son el hombre de Dios y crean imperios alrededor de eso. Es muy nefasto lo que pasa con eso, muy nefasto, porque llevan a errar a muchas multitudes. Entonces, nace esta figura del Ger, el que abandona sus caminos y se vuelve al Eterno. Y el Eterno dice en Isaías, dice, que no diga al Ger, no seré contado dentro de la casa del Eterno, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Yo lo tendré en cuenta, le guardaré un lugar en esa casa, ahí. Pero es el concepto original, Ger, abandonar nuestros caminos del reino en el cual nosotros nacemos. Y ya creo que ya he explicado esto, tiene mucho sentido de que el Eterno hable de reinos en relación a lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de un reino refiriéndonos en el sentido de la palabra más, ¿cómo decirlo? Más físico. O sea, se está utilizando un lenguaje que se pueda entender, sin irse a cuestiones muy místicas, esotéricas ni metafísicas. El reino es una extensión de terreno sobre el cual un, hay un dominio en particular, hay una serie de elementos que se comparten, hay una serie de... Hay historia detrás, una historia en común, y donde hay un gobernante que rige eso. Hay personas que comparten ese espacio y tienen las mismas creencias, tienen la misma cultura. Entonces, la mejor forma de equipararlo o de ponerlo claramente a la luz era llamarlo así en términos de que se entendieran. Y por eso el Eterno dice, mi reino. Por eso Yeshua viene a hablar acerca del reino, a decir, esto no está lejos como han pensado, esto no es de esta forma, el Eterno está cerca, lo tienen a la mano. Entonces es un proceso de asimilación, de incorporarse a todas estas cosas. Pero al parecer tenemos un poco de miedo cuando nos enfrentamos en la vida cotidiana, ¿no? Tenemos miedo por una parte, miedo de sacar el Cristo de nuestra boca, ah, sí, en nombre de Jesús, Cristo. O de sacar el cristiano de nuestra boca porque pensamos que por alguna razón estamos siendo blasfemos. No, porque hay que ser cristiano, sí.
Cristo, ser uno en Cristo. Para mí esas son barbaridades y son patrañas, porque es un pensamiento condicionado al que nos sometieron por años y años y años. El cristianismo viene de un imperio que estableció su dominio por la fuerza y por la adoración de dioses paganos. Entonces no me venga aquí con ese tipo de cosas, de argumentos absurdos, no, porque Cristo, sí, la unión del cristianismo. Puedo contabilizar ciertas cosas positivas o atribuirle ciertos elementos positivos en cierto espacio temporal que hicieron los cristianos, sobre todo en la Edad Media, digamos, en relación al desarrollo de un pensamiento más objetivo, mientras en la Edad Media el pueblo de Dios, porque estaban esparcidos los israelitas por todos lados, empezaron a caer en un oscurantismo místico muy nefasto que desencadenó en toda la situación de la Segunda Guerra Mundial. Mucho tuvo que ver el misticismo cabalista en esos momentos. Entonces, a partir de la Edad Media, un poco antes, empiezan a surgir pensadores cristianos que fueron muy relevantes. Em, digamos como algo positivo de atribuirle, pero en cuanto a la fe y a la naturaleza de la creencia, este elemento positivo no cambia nada. La naturaleza de la creencia sigue siendo errónea. Por mucho que la queramos adornar, surgió del mismo lugar corrompido. Entonces el Eterno nos llama a apartarnos de nuestro reino. Imagínense que incluso el imperio más grande que ha existido en la humanidad y el más desastroso, que ha hecho más estragos, también era un imperio, también era un reino. Fíjese a la extensión a la que va esto del reino. Entonces el Eterno nos llama a apartarnos de donde nacimos y a entrar a su reino. ¿Cómo entramos a su reino? Bueno, y siendo lo que dijimos del Ger, abandonar todos nuestros caminos y asimilar lo que él le dijo a Israel en primer lugar. No es que no, solamente Israel y ahora Dios cambió y por alguna razón cambió. Cuando queremos que cambie, cambie. Cuando no queremos que cambie, no cambie. Así lo manoseamos. Y ahora la iglesia cristiana es la nueva Israel. Eso es mentira. El Eterno quería para sí un pueblo espiritual, que estuvieran conectados a través de un pacto, de una conexión que no fuera física. El pacto no es una conexión meramente física, es una conexión ideológica, una conexión de pensamiento, una conexión cultural, que detrás de lo que vemos, detrás de lo que hacemos, hay algo que nos conecta y nos une. Eso es un pacto. Detrás de la mera apariencia hay una conexión más profunda de algo que yo creo, de algo que yo espero que vaya a pasar. Entonces, eso es lo que nos conecta al Eterno, somos una nación espiritual. ¿Y cómo entramos a esa nación espiritual, a ser parte de esa nación y abandonando nuestros caminos y siguiendo los caminos del Eterno? ¿Cuáles son los caminos del Eterno? Del Eterno, digo. Aceptar a Cristo en tu corazón, ir a la iglesia. No, eso no es el camino del Eterno. Aún más, quizás no le va a gustar lo que voy a decir, pero ese es el camino ancho del que habla Yeshua, que todos transitan por él y muy pocos van en el camino angosto que lleva a la vida. ¿Cuál es el camino angosto que lleva a la vida? Y la instrucción del Eterno. Es muy conveniente sacar la instrucción del Eterno del medio porque esa sacada de la instrucción responde a un plan armado para sacar a Dios del medio. Y por años orábamos, sí, Cristo, mi Salvador, Cristo esto otro, y le estábamos atribuyendo a un ser que viene de una ideología pagana. ¿No? Ojo que no estoy hablando de Yeshua, estoy hablando de la figura de Cristo. Y sacamos al creador de la escena, cuando la Escritura dice otra cosa completamente diferente acerca del Eterno. Si no, volvemos nuestros caminos a Él y caminamos esa senda angosta que está en la instrucción, en la Torá y los profetas, es muy difícil que consigamos algo tangible en esta existencia.
es muy difícil que tengamos una relación con Él y que logremos entender la profundidad de lo que Él realmente quiere con nosotros. Y es muy probable que cuando te toque el momento de morir, lo hagas con un montón de frustraciones y cosas que no alcanzaste y miedo y tener... Lo peor es esto, que estamos tan metidos dentro de sistemas de control que lo único que nos interesa es la seguridad material. Lo que yo veo enfrente de mis ojos es lo que yo creo y lo que yo no veo, siempre dudo de eso. He escuchado imbéciles que hasta cuando apareció la película El Código Da Vinci, eso los hizo dudar de su fe. Cómo es eso posible? Es un libro que el mismo autor lo titula como una fábula, como un cuento que no tiene ninguna evidencia empírica, que la gente cristiana base su fe en algo tan frágil. Entonces, ese sistema de control, hermanos, no es algo para tomarlo tan vano y tan a la ligera, porque ha condicionado tu pensamiento, lo que decíamos antes. Entonces, nuestra fe pende de un hilo, es muy frágil. Viene cualquier vientito y nos remueve, y nos hace dudar del eterno, nos hace dudar de todo. Y todo se ha encerrado acerca de Cristo, de la figura del Cristo. Entonces, esto es importante, fíjese, cómo nos han hecho dudar de eso. Entonces, si yo me voy ante una persona y pongo en duda su relación con Cristo, entonces a él se le viene abajo todo. Cuando en realidad el contexto de lo que nosotros creemos es mucho más grande. Hay un proceso, hay una historicidad detrás, hay un contexto. El Eterno quería algo mucho más grande para nosotros, pero todo se ha reducido a aceptar a Cristo en tu corazón y la salvación se pierde o se gana. Quizás va a sonar un poco chocante lo que yo les voy a decir, pero tengo una razón para decirles esto. La figura de Cristo en todo esto es irrelevante. Ay, que el Mesías esto, es que el Mesías esto otro. El Mesías no tenía que ser una figura mística, no tenía que ser un semidios con superpoderes para cumplir el propósito que tenía que cumplir. El Mesías tenía que ser descendiente del rey David, eso es una característica importante, una de las más importantes. Entonces se le atribuye, no, que nació de la Virgen, que no nació de la Virgen, se le ha dado preponderancia a cuestiones absurdas para hacerlo parecer mágico y para su poder atribuírselo a esa cuestión mágica, y si ponemos en duda esa cuestión mágica somos unos tiranos y unos paganos, cuando la Biblia dice otra cosa, él tenía que cumplir otras cosas para tener el estatus de Mesías. Entonces, no puede ser que eso ponga en tela de juicio todo el edificio de nuestra creencia, porque el edificio depende de otra cosa, el edificio depende del Creador y de las promesas que el Creador le hizo a la humanidad completa. De ahí tiene que estar fundamentada tu fe. No puede ser que viste un video en YouTube y te hizo dudar. Cada papanatas que hay enseñando, cada barbaridad absurda dentro del Internet. Por eso, he aquí la relevancia. Tengo un poco de formación en pedagogía y ahí aprendí esto. He ahí la relevancia de tener un profesor que enseñe. Para nuestro caso, aplicaría de tener a alguien, digamos, como que te ayuda a ver un poco más. Alguien que tenga un poco más de entendimiento, que te alumbre el camino y tú puedas decir, ah, ahora entiendo esto de la escritura. Y así tú puedes ser de luz para otras personas. Ojo que no estoy hablando acerca del monopolio absoluto que tiene dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Que el profeta, que el maestro, que este es casi un semidios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que haya recorrido el camino un poco antes y te ayuda a iluminar las áreas que vos no podés iluminar. Eso es positivo. ¿Por qué? Porque se necesita filtrar la información que está disponible, así como un profesor. Un alumno un día me dice, cuando estaba ejerciendo como profesor, me dice, ¿y para qué te voy a seguir clases con vos si tengo el internet? ¿Cuál es el problema con ese pensamiento? De que hay tanta información disponible que necesitas filtrar cuál es la información pertinente, relevante y verdadera, porque si no se produce un fenómeno que se llama desinformación. Y la desinformación es un fenómeno muy terrible porque te hace aceptar cosas que pueden ser falsas.
Aceptar cosas que no te van a venir en provecho, que no te va a servir de nada. Y todo eso va a inundar tu cerebro de información, 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 pero con esa información no vas a hacer nada tangible, nada, nada. Entonces, la tarea del profesor o del que te va a iluminar y te va a hacer ver un poco más profundo, ¿cuál es? Discriminar la información, discriminar lo que está circulando, procesarlo y decir, esto va a ser útil, conectarlo con otras cosas, no llegar y absorber. Y porque venga un papanatas a decirte, no, se va a acabar el mundo, ay, sí, tengo miedo, se va a acabar el mundo, ay, no, es que escucho voces que me dicen tal cosa. Y el otro idiota, ay, sí, le habló el Señor y esa persona probablemente tenía esquizofrenia o estaba llena de demonios y tú le creíste y tuviste miedo. Son ejemplos muy extremos que estoy dando, pero aplica también para las otras cosas, las otras áreas. Entonces, hermano querido, amigo que me está escuchando, tu fe tiene que estar cimentada en todo el panorama que ha dado el Eterno, porque si no te vas a derrumbar ante cualquier cosa. Y ahí que sea tan reiterativo, ahí mi reiteración continua de que necesitamos entender la instrucción, el mandamiento que dijo el Eterno, las promesas que dio el Eterno en la Escritura. ¿Qué cosas hablan los profetas? ¿Qué cosas habla David? No podemos saltarnos directamente a las cartas de Pablo al final y decir, ay, que nadie me juzgue, no, que nadie me juzgue, que nadie me diga nada, puedo comer cerdo, puedo comer conejo, puedo comer lo que quiera, pero que nadie me diga nada. Después tenemos toda una tropa de gente enferma y obesa dentro de las congregaciones porque nadie les puede decir nada. Siendo que el Eterno dio el mandamiento ahí en la Escritura. ¿Para qué? Para que vos te cuidaras, porque el Eterno necesita que vos entiendas ese mandamiento y tú vivas ese mandamiento, porque esa es la forma que tiene Él de que vos lo manifiestes a Él en la tierra. Entendamos esto. Mediante la justicia y el poder que tienen los mandamientos del Eterno, de esa forma nosotros vamos a manifestar al Eterno en la tierra y de esa forma nosotros le permitimos a Él que se manifieste en la tierra. No puede ser de otra forma, por eso el Eterno estaba tan empecinado en que guarden esto, guarden esto, guarden esto, háganlo, háganlo. Por eso los profetas, el Eterno le hablaba a los profetas y los profetas le decían a la gente, guarden el mandamiento, no se alejen del mandamiento, porque esta es la forma que tiene el Eterno de manifestarse a través de ustedes. ¿Y qué hacían los papanatas? No, porque tenemos más riquezas cuando hacíamos libaciones a la diosa del cielo. No, porque no teníamos guerra con los otros pueblos. No, porque no sé qué, nos parece más divertido tener orgías, comer lo que queramos, sacrificar a nuestros hijos, así tenemos cosechas. Generalmente dentro de la iglesia evangélica se asocia el bienestar material con la presencia de Dios. Pero la escritura demuestra lo contrario. Los imbéciles le decían a los profetas, esto que les acabo de balbucear con una voz aguda. No, porque mientras le dábamos libaciones a la reina del cielo, nos iba bien en todo. Entonces no me des esa patraña de que no, te estás sirviendo a Dios, te tiene que ir bien, tienes que tener muchas cosas materiales, tienes que tener auto nuevo cada año. Esas son basuras. Porque eso estaba, digamos, el control del sistema monetario y financiero está en las manos del Lucifer. Y la instrucción del Eterno es otra cosa. La instrucción del Eterno viene a darnos la ganancia en ámbitos que pasan desde digamos, el ambiente espiritual al físico. Y ahí es donde el Eterno, a través de esa manifestación, tiene el control de todas las cosas. Entonces, si yo necesito un auto, si yo necesito un trabajo, yo le pido al Eterno y el Eterno me lo va a dar. Yo no soy un esclavo de ese trabajo, yo no soy un esclavo de ese auto, yo no adoro al Eterno para que me dé ese auto. Yo adoro al Eterno porque es el Eterno, es mi creador, es la fuente de donde yo salí. Entonces ahí es donde se encuentra toda la esencia y la profundidad de por qué yo fui creado. Y ahí es donde voy a encontrarle sentido a todo, a toda la existencia.
Pero nos han enseñado a ser tan banales de que no, vamos a la iglesia, cantamos 2 cancioncitas, no, si el pastor no me llama, estoy mal, me pongo mal, hablo mal de todo el mundo, descuero a todo el mundo, al que yo quiera, total, no pasa nada. Hay mandamientos específicos acerca de hablar mal de tu hermano. La Shon Hara, la lengua maligna. No, no sé, por dar un ejemplo. Tenía que trabajar esto, pero voy a trabajar menos y voy a cobrar un poco más. Estás siendo injusto. Hablábamos de esto con algunos hermanos. ¿Por qué hay tantas prohibiciones para ciertas cosas que en nuestra cultura nos pueden parecer absurdas? Pero para la antigüedad tenía mucho sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, el mezclar las telas. El Eterno eso lo da como una prohibición. No se pueden mezclar dos telas diferentes en una pieza de ropa, no se pueden mezclar las semillas. Entonces, el cristianito descontextualizado y un poquito papanatas que no quiere profundizar más porque no le conviene, ¿cuál va a ser la respuesta que va a dar? Si guardas, si dices tú, judaizante, que guardas la ley, entonces ¿por qué no guardas esas cosas? Con el dedito juzgador. ¿Por qué no guardas todas esas cosas? ¿Por qué? Y querido hermanito evangélico, tenés que entender el contexto de lo que se está diciendo. Porque para cada cultura ubicada en cada espacio temporal, el Eterno le habla de una forma en particular, hasta dentro mismo, digamos, de la continuación histórica del pueblo de Israel. A los profetas que son más posteriores no les habla de la misma forma que le hablaba a Abraham, que era algo un poco más primitivo. Entonces adornamos estas cosas a nuestra conveniencia. Entonces, hermanito, se mezclaba, el Eterno prohibía que se mezclaran estas telas, las semillas, todo esto, porque no había forma de cuantificar qué porcentaje de mezcla había con cada elemento que se unificaba. Entonces, si tú le vendías una pieza de ropa a la otra persona diciéndole que tenía 40, que tenía lana de oveja y lana de cabra, ¿cómo iba a saber la otra persona qué porcentaje de cada tela iba a ser, iba a estar en esa prenda? Entonces lo ibas a estar engañando. Y ese engaño es lo que al Eterno no le gustaba. Por eso, y no había forma precisa de cuantificarlo, lo mismo con las semillas, lo mismo con otra serie de cosas que vienen en primer lugar a esto, a evitar la injusticia, a evitar el engaño, a rajatabla, a un nivel tan profundo que en nuestra mente gentil occidental no nos cabe por qué eso es de esa forma, y encima lo cristianizamos. No, entonces podemos hacer lo que queramos. Entonces, hay una serie de elementos una serie de elementos importantísimos que nos han enseñado a pasarlos por alto, pero son muy importantes. Y necesitamos vivirlo de esa forma. Todo el mandamiento es vida y a niveles más profundos de lo que nuestro entendimiento sesgado nos permite entender. Entonces necesitamos esto, necesitamos volvernos a ese pensamiento de tener justicia a rajatabla y de sacar de dentro nuestro lo que la tradición nos ha enseñado, porque a veces juzgamos como malas cosas que fueron enseñadas por tradición y no porque al Eterno le agrada o no le agrada. Entonces, que nadie nos juzgue, pero nosotros somos los primeros en juzgar y hablar mal del hermano. Y ya les dije, hay un mandamiento en contra de eso. Si vos ves al hermano haciendo algo mal, ¿por qué no primero le preguntás al Eterno, ¿está bien eso que está haciendo el hermano? Y si recibes por revelación o lo encontraste en la escritura que está mal eso que está haciendo el hermano, entonces ¿por qué no vas y le ayudas y le hablas? Y le ofreces una mano, hermano, mira, te voy haciendo esto mal, ¿por qué no querés que te ayude? ¿Querés seguir avanzando? Al Eterno eso no le agrada. Entonces, necesitamos ponernos más precisos en cuanto a nuestro pensamiento en relación a lo que queremos agradar al Eterno.
porque tiene que ser con el corazón y con acciones, con ambas cosas, lo que dice Santiago. ¿Por qué? Porque todo esto que venimos acarreando de antes nos lleva a la destrucción, no nos permite tener la vida que el Eterno quiere que nosotros tengamos. Cumplan estas cosas, dice Deuteronomio, para que yo los pueda proteger. Esto será un cerco alrededor de ustedes. Y después nos quejamos, renegamos en contra. No, la maldición de la ley, no, ni siquiera tenemos idea. Primero, el contexto de las cartas de Pablo. Segundo, las malas traducciones. Tercero, el manoseo que hubo con los textos. Cuarto, lo que pudo haber significado realmente, pero lo repetimos. No, podemos comer lo que queramos, no, la ley es una maldición, no, la ley esto, pero no tenemos idea. Es un entendimiento muy superficial y es un pensamiento condicionado por años y años y años y una sociedad fundada por estos principios. Entonces esto nos lleva a la destrucción y lo que el Eterno quiere es que haya alguien que abra su corazón, que abra su entendimiento y diga, bueno, vamos a volver a este camino, amar al Eterno con todo nuestro corazón porque sus palabras son vida, porque sus caminos son vida. Y la gente no lo hace. La gente no lo hace. Porque nos condicionaron para dudar de eso. No, Dios es malo. Necesitamos estas figuras de reemplazo que nos den salvación, que nos den acceso a hacer lo que queramos, que nos den perdón, que nos den... Pero hermano, agarre su Biblia y hemos ya mencionado un montón de pasajes, pero van a surgir muchos pasajes, sobre todo en los profetas, en la instrucción. El Eterno es bueno, su misericordia es para siempre. Lo cantamos en canciones. Su amor es para siempre. No, pero Cristo es mi salvación. Cristo. Cuando hasta incluso en el nombre, por eso somos tan tediosos con los nombres, hasta incluso en el nombre de Yeshua está impreso esto, Jehová es salvación, Jehová Yoshia, salvación. Isaías 51. Si no abandonamos estos caminos, lo único que esperamos es la perdición. Fíjese, por eso es importante esto entenderlo. Es un traspaso de reinos. Abandonar el reino de la tierra, no suicidarse ni matarse, obviamente, nada que ver con eso. Abandonar lo que nosotros vivimos, lo que nosotros absorbemos del reino inmaterial e implementarlo en nuestra realidad física, lo que nosotros vivimos. Isaías 51:6. Alza tus ojos a los cielos, mira la tierra allá abajo, porque los cielos se desvanecerán como humo, la tierra se gastará como un vestido, y los que viven en ella morirán de igual manera. Pero mi salvación será para siempre y mi justicia nunca será abolida. ¿Qué está queriendo decir esto? Que el Eterno es malo, va a asesinar a todos los que viven en ella, en la tierra. No, no está queriendo decir eso. Está queriendo decir los que viven en los caminos de la tierra. Los que están con su corazón y su mente apegados a lo que viven aquí en la tierra. Ay, sí, mis cosas materiales, ay, sí, mi placer, mis relaciones emocionales. Eso quiere decir, a eso se está refiriendo, necesitamos leerlo en contexto. Dice el Eterno, pero mi salvación será para siempre y mi justicia nunca será abolida. Fíjese el 7, escúchenme vosotros que no conocéis la justicia, que conocéis, perdón, escúchenme vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi Torá. No temáis al vituperio de los hombres, ni os acobardéis por sus ultrajes, porque los comerá la polilla como si fueran un vestido, y el gusano los comerá como lana. Pero mi justicia será para siempre, y mi salvación existirá en todas las generaciones. Qué palabra más grandiosa. Entonces eso respalda lo que les estoy diciendo de anteriormente. Los que viven en esos caminos de destrucción, los caminos de perdición, el camino ancho que se vive en la tierra en este reino luciferiano. Y reino luciferiano no quiere decir, adoren a la bestia, a los cachos, la marca del 666. Está tan infiltrado de tal manera
No se olviden de la serpiente que le dijo cosas bonitas a Eva. Se presenta así, como un ser de luz bonito. Está tan infiltrado de que está, en muchos ámbitos está aceptado el luciferianismo de forma tan natural que ni siquiera se cuestiona. Uno de esos ámbitos es la religión. ¿Cómo lo sabemos? Y bueno, el pensamiento colectivo, el inconsciente colectivo del psiquiatra austriaco Jung. El inconsciente colectivo. Heredamos cosas inconscientes de que nuestros ancestros, nuestros antepasados las consideraban ciertas y las vivían. Y eso es lo que en conjunto vivimos todos. ¿Y qué es lo que en conjunto vivimos todos? Y bueno, necesitamos a alguien que nos salve. ¿Y quién es ese alguien? Bueno, para los cristianos puede ser Cristo, la Virgen María, todos los santos. Em, para los religiosos de otras áreas también lo mismo. Siempre tiene que haber un intercesor, un Dios que ocupe este lugar. Y el Eterno está por allá. Es lo mismo que le dijo la serpiente. Fíjese la extensión de ese mismo discurso. Mucho tiene que ver el discurso, por eso hay muchas creencias que se basan en el poder de la palabra. Eso creo que es muy verdadero, es un principio espiritual, el poder del discurso, de lo que se habla. Y el discurso de que le dio la serpiente es idéntico a lo que sigue ocurriendo. Dios es malo, quiere limitarlos del acceso a toda esta libertad de cosas que ustedes las van a disfrutar y las van a vivir. Vengan conmigo, apártense de él y yo les voy a dar todas estas cosas. Es lo mismo, la misma historia. Nada nuevo hay bajo el sol, dijo Salomón. Se vuelve a repetir la misma historia. Ahora de una forma más bonita y arreglada, obviamente. Entonces, fíjense, y el Eterno está hablando acá acerca de la salvación. Esos que viven en esos caminos terrenales los comerá la polilla como si fueran vestidos y el gusano los comerá como lana. Pero mi justicia es para siempre, mi justicia y mi salvación son para siempre. ¿Es movible este tema? No, el Eterno siempre está ahí. Siempre su justicia, no lo manoseamos y no, pero que sí, es que no, es que sí. Mi justicia y mi salvación son para siempre, dice el Eterno. Y dice, pueblo en el cual está mi instrucción en sus corazones. ¡Wow! Entonces no se trata solamente de repetir algo, de decir, sí, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Me acuerdo de la escuela dominical cuando iba de niño. Te enseñaban a memorizar un montón de textos bíblicos. Entonces sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero en el fondo se transfieren a la realidad en palabras vanas. Solamente cuando uno tiene miedo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. O si no, repetir el versículo. Pero ¿qué es lo trascendente de esto? Tenés que vivirlo. Tenés que transformarlo a tu realidad. Si no, no sirve de nada. Somos gente muy desconectada, muy fragmentada. Una parte por acá y otra por allá. Por eso cuando viene algo malo, ¡puf!, todo se derrumba. No es un edificio constante y firme que se sostiene en pie. Entonces, en la instrucción está toda la vida, hermano. Es así, no le podemos dar ninguna otra vuelta. Está toda la vida del Eterno. La vida viene de Él, y solo de Él. Este versículo en Ezequiel me gusta muchísimo, muchísimo, fíjense. Aquel que dice, no, porque Cristo nos salvó, Cristo no sé qué. Ezequiel 18, perdón, 21. Pero si el malvado se vuelve de todos los pecados que cometió y guarde todos mis preceptos, haga lo que es lícito y correcto, de segura de vivir, no morirá. Ninguna de las transgresiones cometidas le será recordada contra él. Por su rectitud vivirá. ¿Siento acaso yo algún placer en que muera el malvado? Dice el Eterno. ¿No quiero más bien que se vuelva de sus caminos y viva? ¡Wow! Qué grandioso es el Eterno. A través de eso muestra su amor y su justicia. Fíjese, nos interesa solamente a veces la parte del amor. Sí, Dios es amor, la. ¿Quería Jesús en mi lugar? Sí, amar a todo el mundo, ir al boliche, a no sé qué, a bailar, ir a tal cosa.
pero el Eterno también es justo. Si se vuelve de sus caminos, entonces pasará esto, que no le serán contadas sus acciones que hizo. ¿Y qué es volverse de sus caminos? Es el concepto en hebreo de teshuvá, volverse de tus caminos. O sea, te equivocaste, bueno, da un giro completo y vuélvete hacia el otro lado y mira al Eterno. ¿Te podés equivocar? Sí te podés equivocar. Seres humanos, mientras estemos en esta realidad, vamos a tender a cometer errores por la naturaleza humana, ¿no? Y eso no es lo relevante dentro de la escritura. Lo relevante dentro de la escritura es, ¿qué cosa? Mirar al Eterno siempre. Que nuestra vista esté fija en el Eterno y aunque tengamos que transitar un camino con errores y cosas, digamos, un poco movidas, salteadas, que tengamos que pasar dificultades, dice, a los hijos del Eterno todas las cosas les ayudan a bien. Todo, todo lo que te venga. Todo lo que te venga te va a llevar a ver al Eterno en toda su gloria, por el perdón que te va a dar, por lo que te ayudó a resolver, por lo que te protegió, todas esas cosas que son vueltas dentro del camino, vas a ver al Eterno presente ahí. Pero ¿qué le pasa al que tiene el corazón sucio y no está su corazón en el Eterno? Le va a pasar una cosa y se va a derrumbar. Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué Dios no está aquí conmigo? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me abandonaste? Como la canción. Mateo 6. Mateo 6 tiene una frase de Yeshua que me gusta mucho. Dice, por lo tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué haremos. ¿Qué es esto que va a pasar? Porque estos son los caminos de los gentiles. ¿Quién es el gentil? Nos han enseñado por años. El que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Gentil es el que no tiene al Eterno en su vida y no ve al Eterno a través de todas las cosas que ocurren. Gentil es el que su corazón está lejos del Eterno. Puede haber un gentil dentro de la iglesia está llena de gentiles. De hecho, se me ocurre empezar a usarlo como un insulto. Manga de gentiles, tropa de gentiles. Queda muy bien. Porque su Padre que está en los cielos sabe todas las cosas que ustedes necesitan. Así que busca primero el reino de Elohim y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¡Wow! ¡Qué grandioso! Fíjese en un detalle importantísimo. Busca primero el reino de Elohim y su justicia. Hay ahí una causa condicional. El reino de Dios y la justicia. Tenés que aprender a internalizar el concepto de justicia. Es que esto me gusta, es que esto es bonito. Bueno, pero va a tener consecuencias que van a caer por su propio peso y no porque el Eterno sea malo. Eso es justicia. Te viviste descuerando al hermano, hablando mal de él, diciendo un montón de cosas y después te pasa algo. Se te perdió la billetera, te robaron. Ay Dios, ¿por qué permitiste eso? ¿Te acordás de esto? Volvés un poquito atrás y esta otra acción y esa otra acción y te gusta descuerar a los hermanos, hablar mal de ellos. Ah, pero Cristo me perdona, pero Cristo esto, pero el reino de los cielos y su justicia, o sea, todas las cosas que van a caer por su propio peso, todas las cosas que van a ir de la mano, todas las cosas que tenés que actuar de forma justa, y ojo que forma justa no es perfección, no es perfección. Eso es a los ojos del ser humano, ay, que tenés que ser perfecto. Justicia es, me puedo equivocar, está bien, pero reconozco mi error y enfrento la consecuencia. Eso es justicia. Reconozco esto y enfrento lo que sea que tenga que venir. Y en ese enfrentamiento hay cosas que me van a gustar, cosas que no me van a gustar, pero si tenemos nuestra confianza puesta en el Eterno, entonces todas esas cosas que vengan nos van a hacer para bien. Van a ser para bien, porque así vamos a ver al Eterno a través de eso. ¿Me están entendiendo? Espero estar siendo bastante claro en relación a esto. Ouch.
Y finalmente, bueno, ya para ir cerrando, hay dos pasajes bíblicos que me gustaría contrastarlos para darles una apreciación en relación a esto, ¿no? Salmo 54:3, rápidamente, se me está acabando el tiempo, me van a retar. Hay dos figuras acá que al español se pierden, pero son muy interesantes en hebreo. Salmo 54, versículo 3. Para el director del coro con instrumento de cuerdas, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y le dijeron a Saúl: ¿no se oculta David entre nosotros? Oh Eterno, sálvame por tu nombre y corrígeme por tu poder. Oh Dios, escucha mi plegaria. ¿Estoy leyendo bien? Presta atención porque se han levantado extraños contra mí y hombres de violencia buscan mi alma. Se han levantado extraños contra mí, hombres de violencia buscan mi alma. Yo lo tengo en el 5, creo que en las Biblias griegas está en el 3. Se han levantado extraños en contra de mí. Y ahora rápidamente voy a saltar a Job. Job. ¿Dónde estás, Job? Se me perdió. Job. Estas cosas pasan cuando uno está en vivo. Ah, Job, lo encontré. Tengo una Biblia en hebreo, entonces los libros están en otro orden diferente. Job 19:15. Job estaba en todo su pesar, toda su aflicción, ya conocen la historia. Eh, 19:15. No, 14, agarrámoslo del 14. Me han faltado mis parientes y mis amigos íntimos me han olvidado. Los que viven en mi casa y hasta mis criadas me tienen por extraño, cual extranjero soy ante su vista. Llamo a mi siervo y no me responde, aunque le ruego que lo haga. Entonces, la palabra aquí utilizada en ambos casos, tanto por David como por Job, es la palabra sor en hebreo. ¿Sí? Para referirse a un extraño, pero vemos que ambos se refieren a extraño, David refiriéndose a otros que van en contra del Eterno, y Job refiriéndose a otros que probablemente no tenían al Eterno en su corazón, no veían más profundamente, lo llamaban a él un extraño. Sabemos que Job tuvo mucho pesar en su corazón por lo que le estaba pasando, se sintió atemorizado, pero él se mantuvo firme. Entonces Job no era una persona que estuviera lejos del camino del Eterno, que estuviera alejado, que fuera un pecador. Entonces vemos contrastada una palabra que se utiliza con dos significados distintos. Me corrijo, no significado, sino para referirse a dos personas con diferentes características. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos, digamos, como obtener a través de esto? ¿Qué es lo que podemos obtener a través de esto? Que necesitamos volvernos unos extraños para, para los caminos del reino de este mundo. Necesitamos volvernos Sor. ¿En qué sentido? De que seamos tan ajenos a esos caminos de que le parezcamos extraños a los demás. Lo que pasaba con Job, si se fijan. Lo que pasaba con Job en el sentido de que estamos viviendo entre el mundo, pero cuando te vayas a juntar con otro, vos vení para la Navidad, vamos a celebrar la Navidad. ¿Sabes que no celebro eso? El Año Nuevo, no, sabes que no celebro eso. No. ¿Querés hacer esto? No, sabes que no como cerdo. No, sabes que no, yo guardo el Shabbat. No, sabes que yo me aparto de esas cosas porque no me agradan. ¡Ay, qué extraño eres! ¡Qué raro! No.
Siempre vas a encontrar rechazo de la gente que le gusta un poquito, está mezclada, que le gusta un poquito de allá, un poquito de acá, que no están firmes. Pero así tal cual como Job se volvió un extraño para la gente que estaba con su corazón alejado, es el camino que tenemos que permanecer firmes. Tenemos que ser enemigos de eso. Y en el sentido de ser extraños, que no se trata de, en el sentido religioso, ¿no? No, tú eres un pecador, tú no aceptas a Cristo en tu corazón, tú no sirves el camino del cristianismo. Ser un extraño es en el sentido de no mezclarse con las cosas que sabemos que son adoración pagana, que al Eterno no le agrada. Y si alguien te pregunta, enseñarle. Si alguien no te pregunta, lo mejor a veces es guardar silencio. No es mostrarte con la estampa. Siempre me ha pasado esto de la estampa de que llegar a un lugar y, ay, yo soy cristiano, yo soy cristiano. ¿Por qué tenés que anunciarte eso? ¿Es un título que es grandioso? ¿Es un título que... ¿Qué significa eso? ¿Qué rayos significa esa expresión? Hola, buenas tardes, soy cristiano. Hola, soy cristiano. ¿No es mejor que tus acciones reflejen justicia en vez de presentarte con una estampa o un título de algo? Eso, a mi entender, es ser un extraño a los ojos del mundo. Tiene mucho más sentido y ahí eso habla mucho mejor de vos. Porque en muchas ocasiones la gente que he conocido que se presentan como cristianos al final terminan siendo unos papanatas. Así en términos muy simples. Muy simples. Y esto también se refiere a Proverbios. Fíjese, así tal cual como los hombres injustos son unos extraños o una abominación para los hombres justos, los hombres justos también son así para ellos. Es recíproco, fíjese, Proverbios 29-27. El hombre injusto es una abominación para los justos, y el que es de camino recto es una abominación para los inicuos. O sea, somos enemigos. No sé si alguna vez les ha pasado que van a algún lugar y se chocan con alguien así instantáneamente. Ah, este tiene algo extraño. Bueno, no siempre es así, ¿no? El 100% de las ocasiones, pero en muchas ocasiones es porque esa persona anda en otros caminos. Entonces, volquémonos en esta tarea, hermano, amigo, de volver a poner en primer lugar la justicia del Eterno, ¿sí? Que en tu corazón esté esa pasión por, no, el Eterno no le agrada esto, no, el Eterno hay que volver a manifestarlo, hay que volver a exaltar al Eterno en todas las cosas que hagas. Incluso cuando haces algo bien y alguien te dice, no, qué bueno, qué bien trabajas, sí, el Eterno me ha dado esta gracia, esta sabiduría para hacer las cosas. Ah, mirá, qué bueno esto, sí, gracias al Eterno puedo hacer eso, gracias al Eterno. Volver a poner al Eterno en primer lugar, que Él sea todos tus caminos. Habla acerca de la instrucción, compártela con tus hermanos. En vez de juntarse a hablar mal de los demás, júntate, mirá, viste lo que encontré en la escritura, viste esto. Porque ahí donde radica la justicia verdadera, ahí donde radica lo que le agrada al Eterno, que eso esté en tu corazón impregnado, que eso te salga por los poros, que te encuentren raro. Ah, no, porque este habla todo el día de la Biblia, no. Que te encuentren raro, eso debe ser un halago. Un halago, ser extremistas por la escritura, por serle fiel al Eterno, no por ser de un sistema religioso, no, es que el cristianismo y un montón de excusas y de cosas extrañas. No, es que el día domingo, no, es que el diezmo, no, es que la vestimenta, no, es que como enseñan, ¿no? Un montón de cosas, las canciones que cantan, excusas para no, para alejarse, para no, es que no quiero, no, es que está. El camino verdadero, el camino que lleva a la vida está ahí en la instrucción. Está en que tu corazón ame al Eterno por sobre cualquier cosa. Eso es lo que tengo para decirte hoy. Así que los dejo con eso en su corazón. Espero que esto se haga luz en sus vidas y que el Eterno los guarde, que el Eterno bendiga sus vidas, que la bendición los siga. Voy a orar para que el Eterno me bendiga. Que esa frasecita se le dé un cambio y que sea,
Voy a amar al Eterno y a guardar su instrucción y a indagar y a buscarla más profundamente para que la bendición me siga. Ese cambio de mentalidad tenemos que hacer. Entonces, los dejo con eso. Espero que esto sea de luz para sus vidas, de bendición. Vamos cambiando estos paradigmas mentales paso a paso. Lo importante es avanzar y ver al Eterno siempre en primer lugar. No importa que encuentres obstáculos en el camino, mientras el Eterno esté en primer lugar, de todo eso va a salir algo bueno. Así que eso, un abrazo para todos, Shabbat Shalom, disfruten el resto del día y les deseo muy buena semana. Sayonara, arrivederci. Adiós.